el doctor Gerardo Eto llega aquí a nuestro programa. Tengo el honor de haberlo hecho venir hasta acá. Y no solamente ha venido hasta acá, sino que me ha traído 2 tomos sobre la universidad, la autonomía universitaria y el manifiesto de Córdoba, porque estamos en un aniversario del Grito Córdoba, y me hace acordar mis épocas juveniles, o sea, hace 5 o 6 años más o menos, cuando yo era dirigente estudiantil y hablábamos de la reforma universitaria. Doctor, ¿cómo está? Un honor también, mi querido Chema, estar invitado en este programa. Justamente magnífico. Llega usted en el momento en el que el doctor Gutiérrez está haciendo estos planteamientos, que parecen muy severos. ¿Qué le parece? Bueno, muy brevemente, la Constitución establece una cartografía de ruta a los órganos del Estado. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo le corresponde, entre otras cosas, exhortar para que se afirme el cumplimiento de los derechos fundamentales, el servicio de la administración del Estado. Es cierto lo que dice Walter Gutiérrez, el artículo 122 le establece la Constitución las prerrogativas y competencias al jefe de Estado, al presidente de la República, para que nombre al presidente del Consejo de Ministros y a sus ministros. Pero es que esa facultad pasa por un baremo, es decir, por un requisito de que su gabinete tiene que tener un estándar mínimo del respeto a ciertos contenidos esenciales que la Constitución dota, como son precisamente las conductas irreprochables que deben tener su gabinete. Y lo que pasa es que el jefe de Estado lo que ha hecho es nombrar un gabinete, 1, confrontacional, y 2, que de por sí se encuentra sus miembros deslegitimados. ¿Por qué? Porque la Constitución también tiene un techo ideológico, una ideología liberal, y los miembros de este gabinete son prácticamente gente que está dispuesta a una confrontación con el Parlamento, y mientras tanto, la crisis real de la economía, de la salubridad, sigue boyante y no hay una política gubernamental sensata, juiciosa, prudente. En ese contexto es necesario que el presidente de la República cambie su gabinete, baje la confrontación y ejerza en la cotidianidad de vida la gobernabilidad que todo el país necesita. Ahí tenemos la carta dirigida por el defensor al presidente Castillo, ¿no? Ahí está. En fin, y establece una serie de criterios que reevalúe, finalmente dice, la bombita viene al final, pero primero son puentes chicos nomás, parecen ser. Finalmente, y sobre la base de todo lo expuesto, consideramos urgente que reevalúe las designaciones ministeriales efectuadas a partir que la reevalúe a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. O sea, si le he copiado bien, doctorito, yo tengo libertad para nombrar mi gabinete, pero eso no me autoriza a que cualquiera sea miembro de mi gabinete. Efectivamente, porque no se puede nombrar a ministros, no es que porque tenga un pasado de estigma, sino porque realmente hay varios que están con proceso penal abierto. Actualmente. Sí, por ejemplo, Héctor Béjar, yo recuerdo de mis viejas lecturas del marxismo de la época universitaria, él era un dirigente guerrillero de los años 60, junto con Javier Herau. Entonces, él no representa los valores de una democracia republicana. Ahora, sin embargo, está como canciller. Como canciller. Le podrían decir ahí que finalmente eso ocurrió hace no sé cuántos años. Esa era fue un guerrillero efectivamente de hace no sé cuántos años, que fue amnistiado, etcétera, y que después no ha cometido ningún acto de violencia. Efectivamente, no. Pero es que no es que estemos generando un descrédito de un pasado que puede ser en el marco sublime y romántico de lo que fue la revolución que encabezara en su momento Fidel Castro, sino que lo que pasa es que en estos momentos la democracia constitucional tiene que defenderse, porque el socialismo combinado del siglo XXI da muestras concretas de una desgracia.
Sí. Venezuela, Cuba, Nicaragua son claros no podemos, ejemplos. porque imagínense que ese sea el modelo que nos aguarde, el destino que nos aguarde, ¿dónde nos vamos? Pero precisamente la Constitución establece los mecanismos para poder neutralizar y enervar. Estimo que el Parlamento juega un rol importante como control político. Si usted es presidente y recibe un memo o una carta como la que acaba de publicar el doctor Gutiérrez, ¿qué es lo que siente? Bueno, pues una legítima preocupación, porque la Defensoría del Pueblo tiene una voz persuasiva. ¿Tiene que responderle al defensor o no, como presidente? Tiene que rectificar el presidente. El presidente, en virtud a la competencia que le dota el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo, él tiene que rectificar. De lo contrario, está persistiendo y se está ganando el premio, el jefe de Estado, para que en cualquier momento el Parlamento legítimamente puede declararle una vacancia por incapacidad moral. Sí. Porque esa incapacidad moral se encuentra sustentada en nombrar a los miembros del Consejo de Ministros con una escasa legitimidad constitucional de una democracia republicana. El término moral se presta a muchos debates. Por ejemplo, algunos interpretan que el término incapacidad moral significa insanía mental. No. ¿Tiene que ver con eso o no? No. ¿Con qué tiene que ver? La incapacidad moral no es, como lo dijo en algún momento Domingo García Belaúnde, que el jefe de Estado tenga problemas psiquiátricos de la cabeza. No, claro. Se trata de el reproche a su conducta Ya. en su alta investidura, en virtud a que él no refleja su reproche está en función a que mancilla valores, principios de una democracia, y es legítimo que se le pueda declarar en algún momento si persiste una conducta confrontacional y que afecta a la democracia republicana. Vamos a ver qué curso lleva este memo o esta carta del Defensor del Pueblo y a ver cómo la responde el presidente, porque la va a tener que responder, o Palacio la va a tener que responder. No se puede quedar en el aire. No se puede quedar en el aire. Bueno, el presidente no le da conferencias de prensa, no atiende a la prensa que está en la calle, pero la prensa lo que le va a responder, lo que le va a preguntar a quien sea del gobierno es: ¿usted qué responde a esta carta? Eso es lo que van a decir. Efectivamente, ¿no? Tenemos poco menos de 10 días y realmente hay un secretismo de Estado que también afecta la sociedad de la transparencia, en virtud del cual el escrutinio público quiere saber a partir de la prensa qué es lo que está ocurriendo en la conducta gubernamental. Algunas cosas que han llamado la atención, entre otras, que hay muchísimas que han llamado la atención, doctorito. El tema el presidente en su mensaje a la Nación el día 28 señala de que estos contratos, los contratos que hemos firmado como Estado, en concesiones, por ejemplo, o con las compañías mineras, etcétera, deben ser, que son lesivos para el país, y estos deben ser revertidos, y que para eso existe la necesidad de una nueva Constitución. ¿Cómo ven ese punto? Nosotros estamos viviendo en estos momentos un escenario en donde el nuevo gobierno, que es Perú Libre, pretende cambiar la Constitución. La Constitución puede modificarse, pero tiene que seguirse un mecanismo. El mecanismo es que el propio Parlamento, ya elegido, ya instalado, puede reformar la Constitución total o parcialmente. Lo que ellos quieren es que en paralelo al Parlamento se convoque a una asamblea constituyente para desarrollar un proyecto de constitución totalitaria al más puro estilo de lo que ha ocurrido en Venezuela, en Managua de Nicaragua, en Cuba, entre otros. De tal manera que nosotros sostenemos, en el marco de lo que, lamentablemente estos son temas académicos, pero una convocatoria a una asamblea constituyente nace de un régimen de facto. La convocatoria como tal debe quedar claro: si se convocare, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece su ruta de cómo debe reformarse. Si esto es así, puede ocurrir lo que establece la propia Constitución, que precisa lo siguiente: que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Quiere decir que la
convocatoria a una asamblea constituyente entra en los predios de un gobierno de facto. Y el planteamiento es lo siguiente: ¿puede un gobierno de jure, digamos el régimen actual, por su trayectoria y conducta devenir en un gobierno de facto? La respuesta es sí. ¿Cuándo? Si se convocara a una asamblea constituyente. Por supuesto que viene de facto, claro, fácilmente, sin que nos demos cuenta a veces. Y por lo tanto, la población tiene legítimo derecho. Esto no es que haya delito de sedición, nada. Aquí lo dice, estoy leyendo la Constitución. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional, artículo 46. De tal manera que la misma Constitución establece sus propios mecanismos de garantía para preservarse. ¿Que se puede reformar la Constitución? Sí. ¿Que necesita cambiarse a estas alturas? Sí. ¿Que se requieren muchas políticas de cambio dentro de un régimen liberal burgués? Sí, pero todo dentro de los marcos de la propia Constitución. El tema de los contratos, estos contratos que son ley entre si lo firma el Estado con un particular, ¿cómo se hace para cambiarlos? Porque yo puedo decir, queda sin efecto, pero tengo que pagar una compensación multimillonaria. Sí, eso es sometido a un arbitraje internacional. Y tras cuernos palos, ¿por qué? Porque el Estado tendría que pagar una inmensa reparación y el Estado no tiene capacidad de infraestructura para invertir, con el albur de que la inversión multimillonaria no consiga las riquezas naturales. De tal manera que... Particularmente con la minería, ¿no? Que es lo que está en el ojo de la tormenta hoy día. Efectivamente, y el Perú ha sido siempre, desde la época de la conquista y antes, un Perú minero. Minero, obligatorio. Y sobre la base de eso es que se ha venido desarrollando en casi 3 décadas un bienestar general en donde poco a poco la pobreza ha venido bajando. De tal manera que este régimen lo que viene a hacer es romper el tablero de la seguridad jurídica e iniciar un túnel sin retorno, que es simplemente la pobreza, la situación de lo que ocurre en estos momentos como un Estado fallido: Venezuela, Nicaragua, Cuba. No queremos eso, y obviamente la sociedad civil debe estar avisada, y sobre todo el Parlamento, que es el que tiene que jugar un poder de control constitucional. Ya lo ha hecho en estos momentos la Defensoría del Pueblo. Le corresponde también al Parlamento en su momento ver qué es la reacción que debe asumir, y la propia Constitución le dota de muchos mecanismos. De acuerdo. Algunas de las cosas que han llamado la atención del mensaje presidencial es este tema del servicio militar de los jóvenes. O sea, los que no estudian ni trabajan, que hagan el servicio militar. ¿Qué le parece esto, no? Bueno, la Constitución establece en el artículo 173 que exista un servicio militar obligatorio, pero luego se reformó la ley que lo desarrollaba, y hoy hay una ley que es la ley 29.248 que regula el servicio militar voluntario. De tal manera, a mí me preocuparía que si se va a obligar, porque la propia Constitución sí lo establece, me preocuparía que con el techo ideológico socialista comunista que estarían ya implementando, los soldados empiecen a tener una formación ideológica contraria a la Constitución nuestra. Y eso sí es preocupante. De tal manera que, en todo caso, eso lo habrá de definir el Parlamento. El Parlamento es el único que podrá definir si se revoca la ley 29.248 y se establecería a futuro un servicio militar obligatorio. En su momento, que tuvo también muchísimas debates, ¿no? Sí. Que fuese un servicio militar obligatorio, porque recordamos las famosas levas. Las famosas levas, que eran muy gráficas. Uno veía pasar camiones con muchachos que los habían levado de la calle. Claro, es por eso que inclusive eso chocaba mucho, ¿no? Inclusive, si hubiera un servicio militar obligatorio, los padres tienen legítimo derecho a ejercer un proceso de amparo para que su hijo no ejerza el servicio militar bajo un derecho fundamental, que es la objeción de conciencia, en virtud del cual, siendo un deber, ese deber queda neutralizado por razones de conciencia de ese joven que estima que puede, en todo caso, desarrollar otra figura alternativa al servicio militar, que es servicio cívico, social, etcétera, sustitutorio, como existe precisamente en España, entre otros. Sí, en España hay la famosa
ha habido muchísima gente que ha hecho la objeción de conciencia. Mucho joven, ¿no? Y bueno, el premier Bellido, que sin duda está siendo afectado por este tipo de documentos como el del doctor Gutiérrez, se ha presentado pues este famoso recurso presentado por un grupo de marinos en retiro para que el Poder Judicial esto prácticamente lo bloquee. Claro, uno dice, pero esto no puede ser. Ahora, lo que pasa es que como tenemos el antecedente de esta jueza que bloquea al Congreso en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, sabe Dios qué es lo que puede pasar. ¿Cómo ve ese recurso de los marinos retirados, doctor? Lo han hecho con muy buena voluntad, pero en todo caso lo que debieron haber planteado es el proceso de amparo y no del habeas corpus, porque el habeas corpus tutela la libertad individual en sus múltiples dimensiones. Lo que correspondería más bien al juez del habeas corpus, sustituirlo como proceso de amparo, aplicando una técnica que se llama suplencia en la queja deficiente, que consiste en que si hay un error del demandante que planteó un habeas corpus y correspondería el amparo, exhortaría yo más bien al juez del habeas corpus que lo convierta en proceso de amparo y siga su ruta. Y esa ruta puede establecer inclusive como una orden jurisdiccional de que los miembros de ese gabinete no calzan con los valores que establece la Constitución y por lo tanto pedirle al Ejecutivo que cambie de nombramiento y que nombre a otro. ¿Eso lo podría hacer el juez de oficio, como se dice? El amparo tendría primero que convertirlo en proceso de amparo. Correcto. Y una vez que... eso lo puede hacer el juez, por convertirlo en proceso de amparo. Lo puede sí, bajo la técnica de la suplencia en la queja deficiente, que es un tema ya muy técnico, pero que si hay un error procesal, el juez puede sustituir al demandante y plantearlo como corresponde. Bueno, tenemos que ir cerrando esta entrevista, doctor, pero acá tengo estos 2 tomos, atención. Este es un libro de varios autores, dirigido por el doctor Eto y otro colega, Autonomía Universitaria y Constitución Iberoamérica. Ahí lo tiene usted, son 2 tomos. El prólogo es de un catedrático de la Universidad de Salamanca, me dice usted, doctor, ¿no? Sí. La Universidad de Salamanca es una de las primeras universidades del planeta, o de Occidente por lo menos, con absoluta seguridad. La autonomía universitaria algunos la ven como algo superfluo. Algunos consideran que la autonomía universitaria es un adorno que, en fin, en esta época moderna debe pasar al olvido. ¿Qué opina usted de eso, doctor? No, las universidades... Piensa así, universitarios piensan así, ¿eh? Sí, las académicos, ¿no? Sí, las universidades tienen, especialmente hace un siglo, que se afirmó el famoso Grito de Córdoba, y es un derecho fundamental que tienen las universidades, y a eso se le denomina garantía institucional, que es la autonomía universitaria. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales tienen también una garantía institucional, que es la autonomía regional, la autonomía municipal. Y las universidades no pueden ningún gobierno intemperante o arbitrario penetrar en los ámbitos competenciales académicos del mundo universitario. Eso es importante. Y por si acaso, para los jóvenes, el manifiesto de Córdoba es de Córdoba, Argentina. Fue la primera manifestación importante para otorgarle derecho a los estudiantes y rediseñar el concepto de universidad que estaba en boga en aquella época. Eso fue seguido en el Perú y en todos los países en general de América Latina. Así es. Con la participación estudiantil, la autonomía universitaria y una serie de cosas más. Me temo que los jóvenes estudiantes, cuando dicen Manifiesto Córdoba, deben pensar que fue un concierto de rock. o perdón, de reggaetón. Peor todavía. No. Muchas gracias, doctor. A ti, mi querido Chema. Muchas gracias. Gracias.